Aquí nos encontramos con el doctor José Rafael Vargas. Somos del Colegio Creando, estudiantes del tercero de media. Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, muy alegre, muy contento, feliz de que ustedes me estén entrevistando en esta ocasión y que comencemos a hablar de lo que es la vida escritural de cada uno de nosotros. Los que hemos iniciado o de alguna forma hemos alzado vuelo en este país y en esta pequeña aldea que es Moca. A sus órdenes y les responderé todas sus inquietudes. ¿Cómo se describe en su niñez y en su adolescencia? En nuestra niñez y sobre todo la adolescencia discurrió aquí en Moca, en medio de los arbores de la vida cultural, de la vida clubística, de las actividades sociales, integrado al Centro Juvenil Don Bosco, bajo la sabia orientación del padre Juan Miguel Vicente, de la Federación de Clubes Socioculturales de aquí de Moca, de el Club La Voz de la Cultura, el Club 2 de Mayo, el Club Aurora Tavares Beliar, teniendo contacto con jóvenes de las diferentes comunidades y de sus organizaciones que para esa época estaban muy activas aquí en la provincia, el Club Marien García en Estancia Nueva, el Club Onésimo Polanco, el Club Vanguardia Juvenil, es decir, en cada comunidad había una organización de jóvenes. Y nosotros creamos aquí en Moca, por primera vez, el Club de Lectores René del Risco Bermúdez, que comenzó a leer los clásicos. Éramos jóvenes que nos dedicábamos a buscar, a recoger las obras que en ese momento estaban en boga. Nosotros comenzamos a leer el Quijote, muy jóvenes éramos todos, y luego comenzamos a leer los libros clásicos. Y entonces ahí estuvo la primera fase de nuestro cultivo. Y comenzamos a desarrollar actividades culturales y luego, bajo la enseñanza, conducción y asesoría de don Julio Jaime Julia, creamos el Grupo Cultural Pedro Enrique Sureña, que para mí es el escritor por excelencia de la República Dominicana, es la primera figura intelectual de la República Dominicana, don Pedro Enrique Sureña. Y bueno, ahí tomó fuerza un nuevo movimiento juvenil en la ciudad de Moca, de jóvenes que han descollado, no solamente en la vida intelectual, en la vida escritural, sino en diferentes actividades, incluso actividades fundamentales como la medicina, la ingeniería, etc. ¿Cuál es su punto de vista sobre los jóvenes de su época con los jóvenes de ahora? Siempre se ha dicho que cada época trae su propia circunstancia. En aquella época no había lo que tenemos hoy, no había la tecnología, no había el desarrollo de la cibernética. Nosotros no teníamos la posibilidad del internet, de la banda ancha. Nosotros no conocíamos redes sociales como estamos conociendo en esta época, el Facebook, el Twitter, el Hi-Fi. Nosotros no teníamos posibilidad de navegar en ninguna de nuestras comunidades y simplemente teníamos la oportunidad del contacto con figuras del primer nivel del mundo intelectual. Entonces aquí tuvimos a Juan Bosch varias veces, aquí tuvimos a don Pedro Mir y aquí tuvimos las principales figuras del mundo intelectual y con ellos compartimos mucho. Luego desarrollamos los coloquios literarios a través de Bruno Rosario Candelier. Y bueno, además se desarrolló el Ateneo de Moca, con un grupo de jóvenes valiosos que hoy descuellan en la capital. De manera que esa era una época de mucho desarrollo en las actividades culturales, en las actividades sociales, mucha lucha social y política. Los jóvenes estaban integrados a la lucha política por la libertad, por el surgimiento de la democracia. Y en eso discurrió la vida de nosotros, la juventud de nosotros. Luego, si lo comparamos con los jóvenes de hoy, la juventud de hoy tiene mucho más oportunidades que la que tuvimos nosotros. Le pongo un ejemplo. Los jóvenes de hoy tienen la oportunidad de tener a su disposición, a la vuelta de un clic, millones de libros a través del internet.
enciclopedias abiertas. Todas las enciclopedias que se han hecho en el mundo, de muchísimas casas editoriales europeas, norteamericanas, están disponibles en forma gratuita para todos los jóvenes, sin pagar un centavo. Está la Biblioteca Abierta de la Unión Europea, que tiene millones de libros. Está la Biblioteca Abierta de la UNESCO, que usted vía el internet puede accesar a ella. De manera que usted tiene a su disposición cientos de millones de libros que puede accesar en forma gratuita, todos los clásicos, todos los libros dominicanos que usted quisiera, sin tener que comprarlo. Pero además, si usted quisiera leer, ya no solamente lo puede hacer físicamente, lo puede hacer electrónicamente, puede leer en su computadora. Incluso, usted pudiera desarrollar vía la tecnología procesos de lectura. Usted va a viajar y usted se lleva una pequeña computadora que ahora le están vendiendo, una cloud computer, ¿no? Y ahí usted se puede llevar 1000 libros. Y eso es un pequeño dispositivo electrónico. Y entonces ahí usted tiene el libro que usted quisiera leer y lo lee electrónicamente. No tiene que ser un libro físico. De manera que usted pueda andar con una biblioteca como esta, todas, usted lo puede llevar en una pequeña computadora y lo puede leer sin ninguna dificultad por donde quiera que usted va. Eso quiere decir que la tecnología ha cambiado el mundo de los jóvenes y el mundo de la gente de nuestra era. Esas son facilidades que ustedes tienen. Lógicamente que los jóvenes también tienen otros riesgos. Por eso yo digo, siempre tienen que hacer un alto en el camino y determinar qué es lo que quieren. Porque también la calle presenta muchas adversidades, muchas dificultades. Tienen oportunidades del conocimiento, de la era digital, de la era de la tecnología, de la era de la sociedad de la información, pero al mismo tiempo tienen la droga, tienen el reggaetón y tienen el mundo de la promiscuidad. Lo que tienen que saber es escoger entre una cosa y otra. Por un lado la cultura de la muerte y por otro lado la cultura de la civilización. Los jóvenes de hoy tienen que verse en ese espejo. Lo de ayer también lo teníamos. Antes teníamos los libros, teníamos las actividades culturales por un lado, pero por otro lado estaban las barras y comenzaba a surgir la marihuana. Entonces, bueno, una de las dos, o la discoteca o los libros, o los estudios o la chercha. Entonces, bueno, ahí tiene que ver la juventud cuál es el camino, qué es lo que le conviene. ¿De dónde surgió el interés por escribir y qué le motiva? Hay una especie de vocación que viene desde la temprana juventud. Usted comienza a darse cuenta, en mi casa siempre se recibían los periódicos, para esa época el periódico El Sol, luego el periódico El Nacional, el periódico Última Hora, el periódico El Listín Diario. Aquí había una figura muy folclórica en Moca que se llamaba Chita la Mona, y Chita la Mona distribuía en las casas el periódico El Caribe o el periódico El Listín. Bueno, nosotros lo recibíamos. Y entonces comenzó nuestra lectura a través de los periódicos. Y ahí nos fuimos entusiasmando por los libros. Y luego nos fuimos encantando con las figuras del movimiento social, del movimiento cultural y del movimiento literario que aquí surgió. Uno de los primeros coloquios que se hizo en el Ayuntamiento de Moca lo organizó el Ateneo de Moca. Y entonces ahí estuvimos, José Rafael La Antigua, Adriano Miguel Tejada y nosotros. Y recuerdo que yo fui quien leí uno de los poemas de Emilio García Godoy, uno de los mejores poetas del país, nativo de la comunidad de La Vega. Y entonces ahí comenzamos a encantarnos con la poesía, con la literatura, con la lectura. Y lógicamente que aquí había una biblioteca del ayuntamiento, una biblioteca municipal, que siempre ha estado a disposición de la juventud. Fíjese que esa biblioteca ahora tiene dos en vez de una. Tiene una en el segundo nivel de Bellas Artes y tiene otra en el Centro Juan María Contín. Y ya no tiene 900 libros. Esta tiene más de 5.000 libros. Cada una de esas bibliotecas tiene más de 5.000 libros. Y los jóvenes y amantes de la lectura que deseen ir, pueden ir gratuitamente a leer.
o a buscar datos. De manera que ahora hay mucho más facilidades que las que teníamos en el día de ayer. Y luego creamos el Círculo de Lectores René del Risco Bermúdez. De manera que antes de usted llegar a la universidad, usted tiene la oportunidad de cultivarse, de crecer. Para esto yo pienso que es importante que hagamos un esfuerzo por una correcta lectura. En segundo lugar, por el dominio del idioma. Todo joven, sobre todo todo estudiante, tiene que tener un dominio de la corrección en el estilo, en la pronunciación y en la forma en que se escribe su idioma, el idioma castellano.